Vamos ahora a calcular la parte del devanado, del bobinado, el enrollamiento. Para esto necesitamos saber los voltajes que va a trabajar. Por ejemplo, en este transformador, mi voltaje que quiero hacer, mi voltaje primario, va a ser los 230 voltios. Mi voltaje secundario lo quiero para 115 voltios. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a calcular la corriente primaria. Para encontrar la corriente primaria tenemos que dividir la potencia en VA sobre el voltaje primario. Es bueno saber que existe una relación que es así. E primario es AE secundario, como I secundario es AI primario. ¿Correcto? Es una función inversa. Tensión primaria y la tensión secundaria como corriente secundaria es corriente primaria. Después vamos a aplicar eso. Ahora vamos a hacer lo siguiente aquí. Vamos a calcular la corriente primaria. La corriente primaria va a ser igual a 700 VA sobre 230 mol. Mi corriente primaria entonces va a ser igual 700 entre 230 3 amperios. Vamos a ponerlo 0,4 amperios. ¿No? Aquí voy a colocar, voy a calcularlo de esta forma para poder verificar después la corriente. Entonces aquí vamos a aplicar ahora esta fórmula, ¿no? Decimos así, tensión primaria, ¿cuánto es? Aquí. Tensión primaria 230 voltios. Sobre tensión secundaria, sobre 115. Es igual a la tensión secundaria, la desconocemos, y secundaria, y la I primaria 3,04. ¿Cierto? Entonces, regla de 3 y secundaria va a ser igual a 230 por 3,04 entre 115. Va a ser igual por 230 entre 115. 6,08 amperios. ¿Claro? Entonces, es una regla que no necesito ya calcularlo aquí, solamente le voy a decir lo siguiente. Como potencia VA es igual a voltaje E por I, ¿correcto? La relación lógica que tiene aquí vemos que en el primario cuando teníamos 230 voltios teníamos 3 amperios, en el secundario que teníamos menos voltaje teníamos más corriente. ¿Por qué? Porque a un valor fijo de VA, si yo subo el voltaje, mi corriente va a disminuir. Si yo disminuyo mi voltaje, mi corriente va a aumentar para que el producto siempre se mantenga. Por lo tanto, si yo
disminuir, reducir a la mitad, mi corriente va a doblarse. Por lo tanto aquí 3,04, aquí va a ser 0,308. ¿Ok? Entonces, esa es la lógica aplicada aquí. Ya no tendría otra cosa ahí. Pues, bien. Entonces tenemos que el primario, el voltaje primario, la corriente primaria va a ser igual a 3,04 amperios. Y mi secundario va a ser igual a 6,08 amperios. Entonces, teniendo en cuenta que ya tenemos una corriente primaria y una corriente secundaria, nos cabe ahora ver la sección del conductor. Existe una tabla así práctica, ¿no? Que te da, digamos, desde 50 a 100 vatios, y hasta habla de vatios, ya no debemos de hablar en voltamperios, digamos así, de 50 a 100, tanto densidad, de 100 a 200, tanta densidad, de 200 a 500, tanto. Entonces, eso me parece porque, digamos, si yo voy a, digamos así, saltar, no voy a especificar el número exacto porque alguien puede sentirse herido, pero yo le digo así. Si yo le digo, por ejemplo, de 50 a 100, digamos valor 4, y de 100 a 300, valor 3,5, y de 300 a 500, 3,2. Entonces, si yo pasé a 101, digamos aquí, en este caso esta sería 101, creo que 101, aquí sería 301, por pasar solo 1 ya pasaría a tener una diferencia enorme, y esta diferencia enorme implica una variación grande de sección y de peso. Entonces, aplicando siempre la parte matemática ahí, he creado una tabla, digamos, que mantiene una relación en cuanto a la potencia. O sea, a mayor potencia la densidad va bajando, pero, digamos, en base a una función. Vamos a hablar un poco matemático. En base a una función. Entonces, eso ya no está aleatorio, está calculado. Que coincide algunas cosas, todo bien, pero puede ser que haya una variación, correcto, pero por lo menos cruzando la información está todo correcto. Entonces, vamos a usar esa tablita que yo usé, ¿cierto? Entonces aquí voy a determinar lo siguiente, la densidad. La densidad que me va a decir en función de la potencia con que yo quiero trabajar. ¿Correcto? La densidad con la potencia que yo quiero trabajar. Esta densidad viene en función de agrupamiento, función de fierro, función de calentamiento, pero ya eso es otro tema que ya nos llevaría mucho más tiempo a hablar. Solamente que vamos a aplicar en función a los voltamperios la densidad. Entonces yo tengo una tablita aquí, que después yo les voy a pasar la tabla, pero aquí es así. En función de 700 yo tengo una densidad de 2,94. O sea, aquí, para 700 VA, mi densidad es 2, disculpe, para 700 VA tengo 2,1 amperio por milímetro
cuadrado. La densidad de corriente del conductor es 2,1 amperios por milímetro cuadrado. Si estamos hablando de milímetro cuadrado, es sección. ¿Ok? Sección. Es bueno saber, ¿no?, que diámetro, recordar siempre, diámetro es esto y sección es toda área. ¿Cierto? Yo acostumbro a decir que sección, para mí lo agrego así, pi por radio cuadrado, ¿cierto? Pi por radio cuadrado. Entonces eso para mí es sección, ¿correcto? Entonces radio, diámetro es igual a 2 radios, ¿cierto? 2 radios. Por lo tanto, para hallar la sección, medio radio, medio diámetro, al cuadrado por pi me va a dar, bueno, en este caso milímetros cuadrados, porque estamos trabajando en milímetros cuadrados, ¿cierto? Milímetros. M. Correcto, entonces esta sería la densidad, o sea, la cantidad de amperios máximo que puede pasar por milímetro cuadrado en este conductor. Si yo ya tengo la densidad, ¿qué es lo que me falta? Me falta simplemente terminar la sección. Entonces digo así, la sección del conductor primario va a ser igual. ¿Cuál es mi corriente primaria? 3,04, ¿cierto? Entre 2,1, ¿no? 2,1, correcto, 2,1, o sea, sección, corriente, entre la densidad, se anulan amperios y queda milímetro cuadrado. Entonces sería aquí 3, vamos a dividirlo ahora, vamos a decir aquí 3,04 entre 2,1 sería 1,4476. Bueno, 1,44 sería como 7,45. En este caso vamos a aproximarlo en dos décimas, ¿no? Segundo decimal, segunda casilla decimal, porque es bajo el valor, entonces necesitamos tener esto. Y la sección secundaria, ¿no?, si es del doble corriente, 4 entre 2,1 será también doble, ¿cierto? En este caso sería 2,90 milímetros cuadrados. ¿Correcto? Entonces las dos secciones tenemos ahí 1,45, 2,90. Y viene ya una cuestión que yo la quiero hacer hincapié aquí para acabar esta parte. Es lo siguiente. Los conductores, en caso de embobinado, arrollamiento, según un país se puede hasta hablar diferente, ¿no? Aquí en Brasil se habla de enrolamiento, ¿no? Pero arrollamiento, embobinado, ¿no? Se usa la tabla AWG, o sea, los milímetros cuadrados, pero la tabla es usada AWG, que es la tabla americana, ¿no?, que sería americano, conductor y la medida, ¿no?, la medición del conductor, American Wheel Gauge, bueno, alguna cosa así se pronuncia. Pues bien, entonces los números, el más bajo, o sea, ahí viene la cuestión en la AWG.
que cuanto el número sea más alto, que llega hasta 42, alguna cosa así, es más finito, es bien fino un conductor, o sea, una sección bajísima y un diámetro es hasta, puede ser roto solamente de jalarlo con un poquito de fuerza. Entonces, el número más alto es más fino, el número más bajo, digamos, algo de 42, 44, alguna cosa así, que es el número más alto, que sería el conductor más fino, y después viene 30 y tanto, 20 y tanto, ¿no? 10, 6, que ya son diámetros mayores, Entonces, los conductores de bobinado se da en AWG. Entonces va a tener que usar esta tabla AWG, ¿correcto? Esa tabla AWG para convertir 1.45 y 2.90 en AWG. Yo tengo la tabla aquí. Esta tabla yo la voy a entregar en el final del video. Van a estar las tablas ahí, en el mismo video. Y para que les sea útil, ¿cierto? Les sea útil, ya lo tengan, no tengan que estar buscando, ya les sea útil. Entonces aquí ya tengo la tabla, digamos, para 1.40, el número en AWG, 1,45 milímetros cuadrados equivale 1,45 equivale a un número, bueno, aquí en este caso 1,30 es el número 16 y 1,70 el número 15. Pues optaremos por el superior, ¿cierto? 1,45 optaremos por 1,70, que sería el número 15. Sería el número 15, ¿cierto? Número 15. Y para 2,90 en este caso sería 2,90. Aquí tendremos 2,60, 3,30. Aquí tenemos el número 12. Es una cosa que le quería explicar aquí, esta tabla, que en el American Wheelgate cada 3 números, por ejemplo 12, digamos el 12, vamos a decir el 15, cada 3 números, 15, 14, 13, 12, 12. Entonces, el 12 es el doble sección que el 15. Por ejemplo, el 15 está a 1,50 y el 12, aquí está. El 15 es 1,70, 3,30. Bueno, aquí está como 3,30. Hay una variación aquí porque no está completa, pero cada vez que es cada 3 números varía en sección. Vamos a hacer un número más pequeño, a ver. El 28, 27, 26, 25, 24. Entonces 28. 28. 28. Vamos a ver aquí, 28, 0,081. 28, 27, 26, 25, ¿cierto? Entonces aquí el 25 tendríamos 0,16 y el 28 sería 0,081. O sea, es cada 3 números, ¿ok? Es que la tabla lo he tratado de reducir el valor porque no queda mucho decimal, pero es así como funciona. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar ya a la parte de cálculo de vueltas, las vueltas.
¿correcto?